Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Radio Sintonía, en directo mañana a través del espacio Guanil, que va a comenzar en estos momentos. Nos acercamos un poquito más a conocer nuestro patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura. Este programa se hace desde Radio Sintonía en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura. Interviene hoy en el programa Lorenzo Mateo Castañeira, que es conservador, restaurador de bienes culturales y técnico especialista del Cabildo. Muy buenos días, Lorenzo Castañeira. Hola, buenos días. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hoy nos vas a hablar de la iglesia de Nuestra Señora de Rosario, de la capital de la isla de Fuerteventura. Ajá, sí, la verdad que no es precisamente de las iglesias con mayor interés que tenemos en Fuerteventura. Casi se podría decir que es de las que tienen menos interés dentro de lo que es las iglesias declaradas BIC, bien de interés cultural, que son las que estamos tratando en este programa, porque en este programa solamente hemos tratado aquellas iglesias que están consideradas bienes de interés cultural, porque hay otras más modernas que no tienen esta protección. Bien, pero de todas formas hoy nos vas a hablar, sería conveniente comenzar pues que nos comentaras esas noticias, esas referencias históricas que nos hacen llegar hasta la actualidad, el origen de lo que es la iglesia de Puerto Rosario en estos momentos, la iglesia de Nuestra Señora de Rosario. Sí, como te decía, esta sí está declarada y fue declarada precisamente en el año 1992. Las primeras noticias que se tienen, no de la fábrica de esta iglesia, sino del primer oratorio, la primera capilla, fue en el año 1812, porque hay una solicitud de los vecinos de Puerto dirigida al obispo en que le piden permiso para erigir una pequeña ermita, una pequeña capilla, que no sabemos exactamente dónde estuvo. Se sabe que estuvo por la calle de la Marina, pero esa calle luego pasó a llamarse calle Barquillo y otros nombres recibió, con lo cual la ubicación exacta no lo sabemos. Lo que sí se sabe que el señor que cedió el local para que se instalara esta primera capilla de Puerto del Rosario fue don José Francisco Velázquez. Y también sabemos que la primera imagen que hubo fue una Virgen del Rosario que fue traída por Teresa López, la española. Escultura que se conserva hoy en día, no expuesta, pero sí en la sacristía de la iglesia parroquial de la actual fábrica que vemos hoy en día. Teresa López tuvo mucho que ver en la fundación y creación de la iglesia de Puerto de Rosario. Más que de la iglesia, de la primitiva capilla que estábamos hablando, y con la primera imagen que fue la patrona de Fuerteventura. Incluso las festividades cívico-religiosas de Puerto del Rosario se celebraron hasta el año 1892, no en octubre, como era la festividad de la Virgen del Rosario, sino el 12 de agosto, posiblemente porque fue cuando se bendijo la primera capilla, y ya en el año 1892 ya pasó a celebrarse el primer domingo de octubre, como se celebra actualmente, o sea, el día
7 en conmemoración de la Virgen del Rosario. O sea, la primera patrona que tuvo como imagen fue esta que te digo que trajo Teresa López, y que es una escultura de bulto redondo, de paños encolados, no de primerísima fila, pero que sí tiene un gran interés para todos nosotros, porque fue la primera imagen que llegó a Puerto del Rosario. La primera imagen de la Virgen del Rosario que llegó a Puerto del Rosario a través de las manos de Teresa López. Sí. Bueno, y la fábrica que contemplamos hoy en día, que es la iglesia parroquial de la capital de Puerto del Rosario, la verdad que, como te decía, no tiene demasiado interés histórico. Fue constituida en parroquia, pues imagínate, a principios del siglo XX. O sea, comparada con las otras iglesias y ermitas que tenemos en Fuerteventura, pues podemos considerar que es muy reciente, ¿no? Por eso mismo, pues tampoco tiene grandes interés los bienes muebles que en ella se conservan. Es una iglesia que está constituida por una sola nave, con una torre campanario que le sirve de fachada, con 2 puertas laterales a ambos lados, tanto en el lado correspondiente al lado del Evangelio como al correspondiente al lado de la Epístola, que se rematan no como en la mayoría de las iglesias y ermitas de Fuerteventura con arcos de medio punto, sino con arcos ya rebajados por la época en que fue construida. Y 2 sacristías también a ambos lados de la iglesia. El presbiterio está diferenciado, tiene una altura mayor, ya está cubierto a 4 aguas, mientras el buque de la nave lo hace a 2 aguas. El historiador Francisco Cerdeña tiene muchísimas noticias sobre documentos y los tiene publicados que hacen referencia, es el que ha hecho un estudio más completo de la iglesia de Fuerteventura y los tiene publicados. Así se sabe que parte de la madera que se utilizó vino de La Palma, también vino de Tenerife, y parte también fue a raíz de una expropiación que se hizo de lo que era la silla de Tetir, que en esos momentos había salido a subasta, y se aprovechó para comprarla para la construcción de esta iglesia. Bien, resumimos entonces que en 1812 algunos vecinos de Puerto Cabras, denominada Puerto Cabras anteriormente, pues solicitan al obispo la erección de una capilla o un almacén en la calle de la Marina, como tú comentabas anteriormente. De ahí se ha llegado hasta nuestros días a obtener el edificio que tenemos aquí con esa fábrica que tú acabas de la descripción que nos has hecho de la fábrica. Si te parece, ahora podemos pasar al interior, a conocer un poquito el interior de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Sí, como te decía, la verdad que el interior, sobre todo hoy en día, pues carece de piezas de mucho interés. Las tuvo, tampoco muy interesantes, pero sí las tuvo. Hasta los años 60, pues tuvo un retablo neoclásico, tuvo un retablo, este que me refiero neoclásico era el retablo mayor, y tuvo retablos laterales también que tenían pues su cierto valor de interés. Hubo un momento que no sé exactamente por qué circunstancias, pero sí ocurrieron en más iglesias, no tanto de Fuerteventura, sino fuera de ellas. Aquí nos salvamos más por decirlo de alguna manera, de esa moda, que fue eliminar el retablo que teníamos. Se eliminó ese retablo, se destrozó, se perdió, lo eliminaron. Y en su lugar pues quedó nada más una pintura en la pared con un crucifijo y como la habíamos conocido. ¿Eso fue a partir de los años 60? En los años 60, creo. No sé, sabría decir exactamente el año, pero creo que fue en los 60. Los 60, a principios de los 70. Yo creo que debía ser en los 60. Fue después del concilio, cuando se interpretó mal los ornatos de la iglesia. Y yo creo que en la de Puerto Rosario padecimos esto, en otras padecieron incluso mayores pérdidas que la que tuvimos nosotros. ¿Y queda alguna foto, alguna imagen de lo que fue el retablo? Sí, fotos sí, date cuenta que más o menos reciente la desaparición, pues hay muchas fotos de bodas que se celebraba, incluso de una muy buena que enfocaba nada más que el retablo, que a raíz de esa foto fue la recuperación, por decirlo de alguna manera, del retablo que hoy en día se puede apreciar en la iglesia. Una réplica, podríamos decir, del anterior. Sí, una réplica. La verdad que fue hecho con muy buena voluntad, fue hecho con un apoyo de una gran parte de los vecinos. Se hicieron unas campañas para recabar fondos para este retablo. Yo personalmente pienso que no se debió hacer, porque en realidad hoy lo que vemos no es una obra original.
es una copia, es una falsificación, no tiene ningún valor. El valor hubiese tenido el haber conservado el que teníamos en su momento, ese sí era el valor que tenía. Hacer ahora una reproducción del que hubo, francamente no le encuentro ningún sentido. Creo que hubiese sido muchísimo más interesante y muchísimo más enriquecedor para nuestro patrimonio el haber hecho una obra contemporánea, encargarle a cualquier artista, autor de prestigio, tanto, vamos, yo me hubiese salido de la isla para encargarse a algún autor canario o español o internacional, era igual, pero que sí, para que nuestro patrimonio artístico se hubiese enriquecido de alguna manera y que la iglesia la hubiesen podido visitar hoy en día y dijeran, pues mira, lo que ocupaba el retablo es una obra pues de cualquier autor de reconocido prestigio. De esa manera hubiésemos enriquecido el patrimonio. Lo otro, pues yo sé que fue con muchísima buena intención, con muchísimo esfuerzo de la gente que lo hizo. Yo mismo, tengo que reconocer, lo hice, lo apoyé y estuvimos, pero la verdad que no creo que fue una idea ni muchísimo menos acertada. Tal vez fue con un sentimiento de añoranza, pero la añoranza en estas cosas yo creo que no. Lo importante hubiese sido tener hoy en día en Puerto del Rosario, en la iglesia, una obra contemporánea, como contemporánea, porque vivimos un momento contemporáneo, no nos podemos trasladar a principios del siglo XIX, tenemos que conservar, eso es importantísimo lo que tenemos de ese momento. Ahora, intentar hacer una réplica no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, nada más que el de la añoranza, que ya sé, repito, que fue hecho con muy buena voluntad, pero no creo que fuera muy acertada la idea. Lo más acertado, según Loren Castañeira, sí, no es lo más acertado. Hubiera sido interesante conservar, lógicamente, conservar el primero el que había, indiscutiblemente. Y eso, si ya se había perdido, pues encargar una buena obra para que pudiéramos enriquecer el patrimonio. Si se conserva, como decía anteriormente, la primitiva escultura de la Virgen del Rosario, que no está expuesta al público, está en la sacristía, y la que sí está expuesta, que es una imagen, la Virgen del Rosario, una imagen de candelero, como ya hemos hablado otras veces, es una imagen que está tallada al busto, el rostro y las manos, y es de vestir, que es una imagen procesional. Y al margen de esta, la verdad que no hay ninguna otra que sea muy digna de destacar desde el punto de vista histórico-artístico, excepto tal vez Nuestra Señora del Carmen, que tampoco tiene una antigüedad muy relevante ni un valor histórico. Hombre, todo esto comparativamente, estoy comparando con las que existen en el resto de la isla. Claro. Siempre lo tiene, y después, por supuesto, siempre tiene el valor sentimental o el valor religioso que cada uno le quiera dar, ¿no? Claro, para ser la iglesia de la capital de la isla de Fuerteventura, el valor que hay de los elementos que la componen en su interior, según un especialista, porque Loren Castañeira es un especialista, conservador y restaurador de bienes culturales y técnico especialista del Cabildo de Fuerteventura, y está totalmente documentada y acreditada su opinión al respecto, ¿no? Nos acaba de hablar de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es de candelero, de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, también es de candelero. No, la del Carmen no es de candelero, es totalmente tallada, pero no es una imagen que tenga, ella más de tipo serie por la época en que fue realizada. No, lo que tú decías es absolutamente cierto. Cualquier ermita, ya no iglesia sino ermita de Fuerteventura, tiene un mayor valor histórico y artístico que la nuestra, pero pues no es por nada, porque somos un pueblo nuevo, fue una ciudad nueva, y lógicamente no fue el momento de las grandes creaciones, de las grandes inversiones que hizo el pueblo en las iglesias y ermitas de Fuerteventura. En el siglo XVIII se hicieron muchísimas aportaciones, o en el siglo XVII. Ya en el siglo XIX pues las aportaciones eran muchísimo menores. Puerto del Rosario, como sabemos, fue una ciudad que empezó con mucho auge, después tuvo unos parones muy grandes. Todo eso se iba resintiendo en lo que era la construcción de la ermita. Hubo el primer párroco de Puerto del Rosario, que fue don Teófilo Martínez Escobar, y a quien se debe, quien encargó el retablo del que hablamos desaparecido que fue, pues fue un hombre muy luchador por la parroquia, por la creación de la parroquia, que ya se creó en 1906, me parece a principios del siglo, o sea, muy recientemente. Pues estos son los motivos por los que esta parroquia pues no tiene ese valor histórico y artístico, que lo podría haber tenido si, una vez desaparecido, desgraciadamente, el retablo se hubiese encargado una obra contemporánea, pues ya hubiésemos tenido una obra importante ahí.
¿Tuvo algo que ver algún ratón en cuanto a la desaparición del retablo? No, esos son comentarios que se oyen. No, lo que tuvo que ver, hombre, me imagino que habría ratones. Supongo que estaría picado, como están los retablos, otros picados atacados por insectos. Pero eso fue la disculpa. Yo creo que verdaderamente lo que fue, en mi opinión, fue una mala interpretación de la liturgia que había salido a raíz del Concilio Vaticano II, porque evidentemente en las iglesias importantes, en la iglesia del Vaticano, nunca se eliminaron los retablos antiguos que habían para nada. Sabes que se cambió la manera de oficiar la misa, que era de cara al pueblo, de espaldas al pueblo, a lo que era posconciliar, a lo que después fue después del concilio. Hubieron cambios litúrgicos que sí influían, pero influían en lo que eran iglesias de construcciones de nueva planta, no en las que tenían un valor histórico. Y yo creo que se había una mala interpretación. Y una falta de información también, que sea tal vez del valor que pudiera tener. Fueron unos años en que la renovación, las cosas nuevas tenían mucho auge, mucho ímpetu, no se valoraba el pasado. Bueno, pues fueron cosas que sucedieron en un momento, y que, hombre, lo que hay que tener muy presente es que nunca más vuelvan a suceder, ¿no? Vamos a ver, también Puerto Rosario, como tú comentabas, ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Puerto Rosario no es lo mismo que a mí hace unos días me dijo una persona mayor, una señora, dice, lo que fue Puerto Rosario hace 30, 35 años y lo que es ahora. Sí, evidentemente. Y todo esto influye, me imagino que en los temas de nuestro patrimonio también influye la situación que se viva. Si era un pueblo pequeño, no se vivía una situación económica muy efectivamente, sí. Es decir, que todas estas cosas influyen, ¿no?, a la hora de hablar de los bienes que puedan tener, los elementos que puedan tener en el interior la iglesia de la capital de Puerto Rosario. Sin embargo, en lugares como Tetir o Betancuria, Tuineje incluso, que tiene grandes elementos. Ambuyenta, cualquier ermita de aquí. Y la iglesia de Tuineje precisamente es una de las, tú me lo confirmarás, una de las que tiene unos elementos importantes de patrimonio histórico. Sí, todas, en general todas. Además tuvimos la suerte, dentro de lo que cabe, muchas veces hay una suerte, al no tener un desarrollo económico como tuvieron otras islas, por ejemplo, incluso Lanzarote. Las iglesias nuestras, las iglesias ermitas, se dejaron tal como estaban. No hubo el desarrollo económico de los años 60, que fue donde se produjeron muchos de estos cambios. Hoy en día considero que es mucho más rico el patrimonio que tenemos en Fuerteventura que el que tiene en Lanzarote, en cuanto a ermitas y a iglesias, porque ahí, en esos años, con esa mala información que había, se destruyeron muchísimas cosas, como el mismo caso que pasó aquí en Puerto, pasó en otras iglesias y ermitas de Lanzarote. Aquí solamente pasó en Puerto. Las demás, como yo creo que a lo mejor no les daban ni importancia, las dejaron tal cual, y eso fue una gran riqueza que nos ha llegado en esas condiciones hasta nosotros. Hay otras esculturas dentro de la iglesia de Puerto de Rosario, de la iglesia de Nuestra Señora de Rosario, como pudieran ser el Sagrado Corazón de Jesús o de San Cristóbal. ¿Qué valor tiene? Y tanto artístico como histórico, pues poco relevante. Son bastante actuales en el tiempo, son de serie, no tienen un valor como para... ¿Son obras contemporáneas? Hombre, contemporáneas no, porque entendemos como arte contemporáneo el arte que se está haciendo hoy en día. Son seriadas, algunas de ellas provienen de... que yo no las desprecio ni las menosprecio para nada, pero que comparativamente no es igual una obra de Escayola, de Oloc, la fábrica de Oloc, que son seriadas que te hacen 20, 30 iguales, a una obra de autor o popular que es sola y exclusiva e irrepetible, ¿no? Lorenzo, ¿ha quedado pequeña la iglesia de Puerto de Rosario para la población que tiene en estos momentos? Bueno, dicen que sí. Sí, hombre, el pueblo ha crecido, con lo cual yo imagino que también habrá crecido las personas devotos. También es verdad que otras personas pues, han dejado de ser devotas y acudir a la iglesia. Pero sí, supongo que dicen que se ha quedado pequeña. Sí. Hay partidarios de la ampliación de la iglesia de Puerto Rosario y otros partidarios de que se haga un edificio nuevo, una iglesia nueva y que se conserve la actual tal y como está. Efectivamente. Hay dos tendencias, una que queremos, porque me incluyo en ella, en conservar la iglesia tal y como está. Creo que si es necesario para el culto que fuera mayor, se debería hacer otra en otro lugar, que sería más cómodo, tanto para llegar en vehículos, como para aparcamientos, como para cualquier tipo, y esta dejarla pues cumpliendo sus funciones,
desde el punto de vista litúrgico y todo, pero con las mismas dimensiones que están. Hay ejemplos, como puede ser la ermita, muchísimas, pero la cantidad de ermitas que están en el centro de las ciudades que no se ampliaron, sino se quedaron pequeñas como estaba. Se puede hacer otra mejor, con mayores condiciones incluso, porque además, fíjate, si se ampliara esta iglesia, la plaza no es muy grande, la plaza ya quedaría reducida a la mínima expresión. Puerto del Rosario, desgraciadamente, no tenemos muchos monumentos a destacar relativamente antiguos, pues también perderíamos pues que es una referencia, aunque no tenga esa gran importancia de valor, sí es una referencia para todos nosotros, porque es casi de lo poco que nos va quedando, lo quedando junto con el cementerio, de lo que nos queda más antiguo. Construcciones civiles, pues tenemos el cementerio, y construcciones religiosas de la iglesia. Nada más. Otro edificio destacable o algo así sería la Casa Palacio del Cabildo Insular, que es de los años 50. O sea, somos muy recientes. O sea, yo creo que hay que conservar esta iglesia, dejarla tal y como está y conservarla, y si la necesidad de los fieles son mayores, pues construir otra en otro lugar. Claro, así se enriquece el patrimonio también, claro, con la construcción de otra nueva, efectivamente, ¿no? Claro que sí. Pues Loren Castañeira, ¿qué destacarías ya por último de la iglesia de Nuestra Señora de Rosario, que es lo que nos ocupa hoy en el espacio Guanil, dedicado a la difusión del patrimonio de la isla de Fuerteventura? Pues tal vez destacar de ella el artesanado, o sea, lo que es el maderamen de todo, que sigue la línea tradicional más o menos de los artesanados tan importantes que hay en Fuerteventura, los artesanados de tipo mudéjar, que como ya lo hablamos una vez, el de mayor esplendor es el que corresponde al Betancuria, y sobre todo a la sacristía de Betancuria, que ya es entre renacentista y mudéjar, que ese sí está policromado y dorado. El de Puerto del Rosario, como el de casi todas las iglesias de más de Fuerteventura, no está policromado, es en color madera, y es pues muy interesante el artesanado. ¿Y qué piensas tú de las rejas que se ponen en las puertas y que tiene la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de Rosario aquí en la isla de Fuerteventura, en la capital? Pues también una opinión personal, la verdad que no es de mi agrado. Comprendo que tal vez la tuvieron que poner para una cuestión funcional, porque al ser un espacio abierto y al tener algunos de los ciudadanos poco civismo, pues utilizar ese espacio para usos indebidos. Pero francamente no creo que estéticamente le vaya. Comprendo que a lo mejor es necesaria, pero no es acertado. Sin embargo, la puerta ya no está abierta como estaba hace años, la puerta de esta iglesia y de otras en la isla de Fuerteventura. Es lógico también, porque se han producido muchos robos. El otro día creo que ha habido algún robo, algo así, no lo sé ciertamente. Se están produciendo robos, claro, pues están gracias a Dios que lo que roban todavía es simplemente el dinero, que no afectan a las obras de arte, y el dinero pues siempre se puede reponer. Una obra de arte pues no se puede reponer, claro. Loren Castañeira es conservador, restaurador de bienes culturales. Hoy ha estado aquí acompañándonos en Guanil, hablándonos de la iglesia de Nuestra Señora de Rosario, de la capital de la isla de Fuerteventura. También es técnico especialista del Cabildo. Muchas gracias por acompañarnos, Loren Castañeira. A ustedes por darnos la posibilidad de divulgar nuestro patrimonio. Gracias, lo hacemos en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, con la Consejería de Patrimonio y con los técnicos que allí trabajan, como Loren Castañeira. Este espacio desde Radio Sintonía. El próximo viernes estaremos nuevamente aquí con todos ustedes.